Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada, y también gracias al doctor Correo, que fue el que hace años me inculcó un poco el gusto o el ansia por buscar en este mundo de la investigación que debo compaginar con el mundo de la clínica. Bueno, cuando me encargó el doctor Buendía el tema, el hueso subcondral, básicamente ha sido un tema que se ha tratado durante muchos años, pero hace quizás 20 años era una cosa habitual utilizar injertos para cubrir esos defectos de hueso subcondral, también los injertos osteocondrales, que llevan muchos años utilizándose. Sin embargo, con el advenimiento de las técnicas de implantación de condrocitos, quizás se ha abandonado un poquito el hueso subcondral, y es en estos 2-3 últimos años en los que se ve que solo con las técnicas de implantación de condrocitos no se tiene la solución al problema, y que debajo de estos condrocitos el sustrato óseo también es importante, y se están ahora nuevamente volviendo un poco. Es como el ciclo histórico que ocurre en tantas ocasiones. Bueno, vamos a centrarnos un poco en esta zona que está por debajo del cartílago hialino, pero que, como ha dicho el profesor Vaquero, se trata de una unidad funcional, por tanto no puede funcionar de manera aislada. En un esquema de libro, digamos, lo que vamos a hablar fundamentalmente es de esa zona de hueso que tenemos por debajo del cartílago, que a nivel histológico lo tendríamos con estas imágenes. Bueno, yo lo veo como, esa unidad funcional es como una relación de pareja bien avenida, en el sentido de que, cualquier cosa que afecte a uno de los dos miembros tiene sus consecuencias en la otra. En el caso del cartílago, por una parte, proporciona una baja fricción, lo cual permite distribuir las cargas de manera homogénea en la articulación, sin que se produzcan lesiones en el hueso. Pero a la vez el hueso subcondral necesita una cierta flexibilidad que permita evitar una sobrecarga sobre el cartílago, porque si no, si tenemos un hueso extremadamente rígido, que es una de las causas que se barajan hoy como principales dentro de la artrosis, lo que vamos a provocar es el daño indirecto o la sobrecarga a nivel del cartílago. Por tanto, a partir de ahora, en la exposición hablaremos de la unidad osteocondral. Ya hemos dicho que podemos tener una lesión en el cartílago que, a medida que avanza en su historia natural, acaba terminando afectando al hueso, o también podemos, como en una lesión traumática de cartílago, que poco a poco se va haciendo más grande y finalmente acaba implicando al hueso, o en caso contrario, es decir, partiendo de una lesión ósea, como podría ser una osteocondritis disecante, inicialmente no afecta al cartílago, pero en la historia natural del proceso y en la evolución puede llegar a afectarlo. La clasificación más utilizada actualmente para este tipo de lesiones, tanto para las lesiones que se inician en cartílago y llegan al hueso subcondral, sería la clasificación de la ICRS, con los distintos grados en función del espesor de la lesión y si llegan o no a afectar el hueso subcondral. Y luego también habría que incluir dentro de esta clasificación, pero de una forma aparte, las lesiones osteocondrales y las lesiones por necrosis. En este caso es una lesión osteocondral con esa imagen de resonancia, y aquí lo que se le planteó fue la opción que consideramos en su momento más sencilla y menos traumática y como de primera línea, sin que nos cierre otros tratamientos. Tradicionalmente a la microfractura se le ha llamado opción de primera línea y que no cierra ningún tratamiento. Sin embargo, esto hoy en día está más debatido, porque, como veremos, la microfractura produce una serie de alteraciones en el hueso subcondral que luego puede tener sus implicaciones de cara a futuros tratamientos. Este caso, sin embargo, también es un paciente de 15 años con esa lesión osteocondral en la zona cercana a la tróclea, y simplemente con un proceso de microfractura al año el paciente está asintomático. Vemos que la superficie no es completamente regular, pero con un procedimiento relativamente sencillo y muy barato se ha podido solucionar el tema. La durabilidad a largo plazo es lo que está más controvertida, y en los estudios que se han presentado últimamente se ve que la calidad de ese cartílago, como sabemos, es un fibrocartílago que no es igual que el cartílago hialino, y que la duración de la mejora sintomática es variable y en todo caso no dura eternamente. Este sería otro caso distinto, y puesto que se trata de una alteración de una gonartrosis unicompartimental, y aquí lo que observamos es que se produce
por la mala alineación del paciente o por la desaxación o por la inestabilidad que pueda presentar, se produce un daño inicialmente del cartílago que, como hemos visto antes, acaba traduciéndose en un daño al hueso subcondral. Esto, por el contrario, sería un inicio distinto. En los casos de necrosis tenemos una lesión inicialmente ósea que posteriormente puede ir evolucionando a una lesión cartilaginosa hasta llegar a la situación de necroartrosis. Y este caso también es una osteocondritis disecante, en el que, partiendo de esta situación, en la que solamente hay afectación del cartílago, del hueso subcondral, no existe a priori una afectación del cartílago. Se observa en las imágenes de resonancia magnética que el cartílago está conservado. Sin embargo, este aumento de edema a nivel de la imagen de resonancia, en la imagen artroscópica observamos una superficie lisa, blanca, nacarada, brillante, la característica del hueso del cartílago hialino, y en la palpación no presentaba ningún problema. Lo que se optó en este caso de este paciente, en el que la lesión era asintomática, fue por unas perforaciones desde fuera adentro, con control de escopia, como se ve ahí, y en la evolución a los 2 meses y medio observamos que va disminuyendo la intensidad del edema. Sin embargo, la lesión aparentemente no ha hecho grandes cambios. El paciente tiene una mejora sintomática, lo que no tenemos muy claro es cuánto durará. Ya a los 6 meses el aspecto de resonancia magnética evoluciona relativamente mejor, pero, y nuevamente, el edema va disminuyendo y afortunadamente no hay lesión todavía en el cartílago. La realidad actual es que el paciente lleva 1 año, está mejor que entonces, no está libre de sintomatologías, y dado que es todavía joven, hemos considerado esperar antes de plantear otro tratamiento. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces observamos defectos focales que aparecen en el transcurso de una artroscopia normal, o que no habían sido tratados, diagnosticado previamente. Lo que sabemos es que la historia natural de muchos de estos defectos supone un aumento progresivo del tamaño, y esto, como hemos visto antes y como veremos en las múltiples presentaciones que vamos a ver este día, bueno, pues acaba terminando en una afectación subcondral. Y en la afectación subcondral puede haber 2 cosas, y a veces se solapan. Es decir, en ocasiones hay un sobrecrecimiento del hueso y en otras ocasiones hay una pérdida ósea. Y también lo que ocurre es a veces áreas de pérdida y áreas de sobrecrecimiento, llegando incluso a estas situaciones en las que, lógicamente, como todos entenderán, no es solo el inicio de no solo se inicia en una lesión condral, sino que también aquí aparece pues una gonartrosis medial con un genu varo en este caso. Entonces, cuando se produce esta alteración, por una parte va a provocar, esos daños osteocondrales van a provocar una alteración en el cartílago circundante a la lesión, en el cartílago que está enfrente de la lesión, y todo esto provoca una alteración en el balance homeostático articular. Al final, la evolución en la historia natural de estos procesos, como saben, es la degeneración de la articulación. En este sentido, tuvimos la oportunidad de participar en un estudio con la Universidad de Zaragoza y el Laboratorio de Ortopedia Experimental de la clínica, en el que realizábamos unas microfracturas en la parte central con unas perforaciones, y luego realizábamos el ensayo mecánico y confirmábamos lo que ya suponíamos, es la afectación. Evidentemente toda esta zona que rodea la lesión se ve afectada y comprometida, y sus características biomecánicas disminuyen de forma notable. Al final, el objetivo del tratamiento, como veremos en las siguientes presentaciones, sobre todo a nivel de las lesiones grandes, va a ser restaurar las propiedades fisiológicas de esa unidad osteocondral, dado que solamente cubrir con un cartílago, si el sustrato no es bueno, como veremos, no será suficiente. Eso ha salido ahí. Una de las preguntas que surge es ¿por qué falla el cartílago? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues muchas veces no sabemos bien la respuesta, y algunas de las opciones que se barajan hoy en día, que aunque muchas veces se solapan, es, por una parte, el engrosamiento del hueso subcondral lleva fundamentalmente a un aumento de la rigidez de la zona subcondral, y este aumento de la rigidez de la zona subcondral es el que va a no permitir que ese hueso sea algo más flexible y se traduzca en una sobrecarga a nivel del cartílago que en última instancia haga que el cartílago no pueda soportar de manera normal las cargas. Evidentemente eso no es de manera aislada, y se juntarán además
alteraciones que pueden estar en relación con inestabilidades ligamentosas, con desasociaciones lineales, etc. Como saben, la sintomatología es variada: dolor, bloqueo, crepitación, etc. Y también va a depender la velocidad de esos síntomas de que la lesión sea contenida o no contenida. Es decir, si la mayor parte, si es una lesión pequeña y el cartílago todavía nos protege, será bien distinto a que al caso de una lesión no contenida. ¿Por qué se produce el dolor? Bueno, como tantas veces intentamos dar una explicación al porqué de las cosas. Una de las teorías que se baraja es que la disminución en el grosor de ese cartílago provoca un aumento de la fricción a nivel de la articulación. Esto, evidentemente, provoca un aumento de cargas localmente en la zona donde aumenta la fricción, y lo que provocaría sería fracturas a nivel del hueso esponjoso. Y estas fracturas, en un intento de consolidación, provocan la formación de hueso, aumento de hueso y, a su vez, el aumento de la rigidez de dicho hueso subcondral, que a su vez cerraría el círculo y volvería a permitir o a provocar el daño del cartílago. En cuanto al inicio de la artrosis, todo, como vemos, se solapan lo que son lesiones osteocondrales y el mundo de la artrosis. Bueno, lo que se baraja hoy en día, una de las teorías más aceptadas, es que se produce una activación de centros secundarios de osificación en el hueso subcondral. Básicamente lo que obtendríamos es que el hueso se engrosa, el cartílago se adelgaza, con lo cual al final la distancia total es similar y el time mark asciende. Básicamente lo que nos provoca esto y lo que nos interesa es que en última instancia se produce una mayor desprotección para el cartílago, que es el que va y todo esto va a degenerar en el desgaste progresivo que, como todos conocen, cuando realizamos una prótesis de sustitución articular. Como hemos dicho antes, y hay que tenerlo siempre presente, no es algo aislado, sino que van a influir también de manera negativa la mala alineación que pueda existir, la existencia o no de inestabilidades ligamentosas, si existe una insuficiencia meniscal, y de manera muy importante, y como bien saben es un problema importante en nuestra sociedad actual, el sobrepeso, que en estos pacientes suele ser importante o se va haciendo importante con el paso del tiempo. ¿Por qué? En el caso de los meniscos, ya sabemos, lo describió Fairbank, no hay que repetirlo, ya producen de manera la presencia de una menistectomía o la presencia de una destrucción e insuficiencia meniscal produce cambios degenerativos con el tiempo. Las desasociaciones pueden ser de este tipo, que a priori lo trataríamos en una persona joven con una osteotomía, pero pueden ser mucho más evidentes que en una persona ya de edad más avanzada. La opción más razonable va a ser la artroplastia. Hay incluso inestabilidades ligamentosas que pueden ser tan importantes como la paciente que presentaba una luxación franca con una destrucción masiva de la articulación, y que en estos casos, pues evidentemente hay que recurrir también a procedimientos mucho más agresivos. No hay que olvidar, sobre todo por lo que vincula al hueso subcondral, la artroplastia de abrasión, definida ya hace años por Lamy Johnson, en el que, en concreto por el hueso subcondral, se realiza una resección, según la técnica que él describió, de 2 milímetros del hueso subcondral con una presa motorizada. La mayoría de las veces se asocia con otros procedimientos, fundamentalmente con osteotomías, y los resultados que presentó Lamy Johnson en el año 96 era un 75% de mejoría a los 2 años. Insistimos, no son resultados a largo plazo, pero que en este tipo de pacientes puede ser una solución interesante. Y de hecho, algunos trabajos que se presentaban después se realizaban osteotomías y ese tipo de artroplastia de abrasión en casos que la mayoría de nosotros consideraríamos de inicio para una prótesis y que sin embargo tenían buen resultado. Este es un paciente que tuve la oportunidad de operar y que realmente lo que le hicimos fue un tratamiento combinado, también que afectando al hueso subcondral, puesto que hicimos una artroplastia de abrasión junto con una artrodiastasis. Es decir, en este caso lo que hacemos es quitar presión a esa articulación y permitir que el hueso subcondral nos ayude a regenerar. Y como se ve, aparte de la mejoría en la posición, también hemos mejorado y se mantiene a los 2 años, estas de 6 meses. Un mecanismo similar de fallo es el que se ha propuesto también para la microfractura, similar al que se produce en la artrosis. Y esto podría explicar el fallo de algunos resultados del ACI en pacientes que previamente se han tratado con microfractura. Parece ser, según los resultados que se presentan, es que aquellos pacientes que de inicio no han tenido otro tratamiento, el resultado con el ACI, si pudiéramos comparar lesiones similares,
es mejor que en aquellos pacientes en los que previamente se ha realizado una microfractura. En este caso, relativo a la microfractura, tuvimos la oportunidad de realizar un trabajo experimental en el que realizábamos en los corderos estas microfracturas, y lo que observamos es que hay zonas de resultados muy variables. El hecho de pasar de un hueso subcondral bueno a un hueso subcondral en el que ya hemos violado esa zona generaba la presencia de quistes, y por tanto, si a posteriori decidiéramos realizar otro procedimiento sobre esa zona, ya partimos de un hueso subcondral en malas condiciones, por tanto el sustrato ya no es igual de bueno que en el inicio. O en el caso de lesiones tratadas mediante implante de condrocitos, cuando son lesiones muy crónicas, volvemos al mismo problema, como se ve en la imagen, no es una lesión en la que no esté implicada el hueso subcondral. Por tanto, este hueso subcondral, por mucho condrocito que pongamos en esta zona, el resultado nunca va a ser tan bueno como si estuviéramos con el hueso original. Por otra parte, además, cuando intentamos valorar este tipo de pacientes mediante resonancia magnética, las interpretaciones son muy contradictorias. Para unos autores no existe correlación clínico-radiológica en los resultados, y sin embargo otros lo que observan es peores resultados en presencia cuando aparece edema óseo en las resonancias magnéticas. Otra opción que también nos lleva al mundo de la unidad osteocondral sería el empleo de aloinjertos osteocondrales, como hemos visto anteriormente. Bueno, tradicionalmente se han utilizado durante muchos años, desde hace ya mucho tiempo, para lesiones traumáticas y también para tumores. Pero hoy en día también se utilizan, desde hace también años, para lesiones osteocondrales, para cirugías de revisión sobre otros procesos de tratamiento de lesiones del cartílago, y también es una buena indicación para aquellos casos que no serían buena indicación para un trasplante de condrocitos, es decir, personas de edad más avanzada o en defectos no contenidos. La técnica la conocen y la veremos también durante estos días. Este es el caso que ha presentado el doctor Forriol anteriormente, que se realizó junto con el doctor Valentín, en el que se trataba de una lesión no contenida en esa zona con la resonancia. Clínicamente el paciente bien al año de la intervención, pero la resonancia no es una imagen como para echar cohetes, y a los 2 años igual, sintomáticamente el paciente está bien, pero la resonancia no traduce esa correlación clínico-radiológica. Este es el caso de otro paciente en el que, como veréis ahora en la imagen artroscópica, aparentemente la lesión es banal desde el punto de vista artroscópico, y sin embargo en la resonancia hemos visto la importante afectación del cartílago, del hueso subcondral, perdón. Ahí realizamos la técnica y colocamos el aloinjerto osteocondral, y a los 6 meses la paciente está asintomática, no tenemos resonancia posterior, lleva 3 años ahora la paciente, de momento asintomática, y esa sería la situación. ¿Qué contraindicaciones va a tener este tipo de procedimientos? Igual que cualquier otro procedimiento de reparación del cartílago en el que además necesitemos tocar el hueso subcondral, pues si no se corrigen los factores concomitantes de malalineación, inestabilidad e insuficiencia meniscal, pues evidentemente iremos bastante abocados al fracaso. Y en cuanto al tema del empleo de productos sintéticos en el tratamiento de estas lesiones, mi experiencia con productos sintéticos, los 30 casos que tengo son de corderos, no están utilizados, pero utilizando el producto ya disponible en el mercado, que en este caso es el Truffit. Nuestra idea no era estudiar el Truffit en concreto, sino estudiar la capacidad de mejorar la incorporación de este tipo de implantes añadiendo otra serie de proteínas, como en este caso, o con distintos tipos de fijación. Otras opciones son este tipo de prótesis, cada vez menos utilizadas y con unas indicaciones más restringidas, en las cuales yo no tengo experiencia. Y, como se ha presentado antes, nuevos polímeros y matrices que, dependiendo de lo que intenten cubrir, es decir, si solo es la zona de cartílago, van a ser matrices en general tipo esponjas de distintos materiales, como se ha presentado antes, y si pretenden también cubrir la zona de hueso, en general necesitamos que sean materiales un poco más consistentes que nos permitan introducir de manera a modo de prescript. Hay algunos de lo más curioso que evidentemente no han proliferado en el mercado, y este es un material que estamos utilizando experimentalmente ahora, que tiene, digamos, 3 capas. Una capa que intentaría revelar la zona del cartílago, una segunda capa muy finita, que es como si dijéramos el cartílago calcificado, y una tercera capa que sería la correspondiente
al hueso. En resumen, yo lo que me gustaría incidir, copiando una frase de Max Risberg de este año, es que sin el soporte de un adecuado lecho subcondral, cualquier tratamiento de las lesiones del cartílago articular está llamado al fracaso. Que lo diga esta persona que tiene mucha experiencia, creo que tiene peso. Y de cara a hacernos una especie de algoritmo, en el caso de que tengamos un hueso en buenas condiciones y el cartílago en buenas condiciones, perfecto, porque esto no hay que hacer nada, evidentemente. En el caso de que tengamos un hueso en buenas condiciones y un cartílago en malas condiciones, podemos optar por un tratamiento tipo implante de condrocitos o similar, porque es posible la unión entre cartílago y hueso sano en el sustrato, pero en el caso, con independencia de cómo esté el cartílago, en el caso de que el hueso esté mal, habrá que pensar que la mejor opción posiblemente es la reconstrucción de la unidad completa osteocondral. Muchas gracias.